Uruguay, sino para el mundo en esta etapa. El mundo está fuertemente amenazado, a diferencia de lo que eran el modelo el paradigma del modelo de desarrollo hace 50, 60 años, donde teníamos que, por ejemplo, la industrialización a escala masiva, con fábricas echando humo, y cuanto más humo echaran era el sinónimo de progreso y de crecimiento. Bueno, hoy en día está exprimido. Hoy en día eso ha cambiado en función de la situación del mundo, en función de la amenaza fuerte a límites planetarios desde el punto de vista del medio ambiente, que entre otras gran cantidad de cosas implica, como mucha gente dice, que somos la única generación, la última generación capaz de revertir ese proceso, para lo cual es una tarea titánica, ¿verdad? Porque es modificar maneras de producir, modos de producción históricos que se han dado durante todo este proceso del sistema capitalista en los últimos siglos, que, por ejemplo, han encarado la producción como una producción lineal. La economía lineal implica que de un insumo productivo se realiza un proceso y termina saliendo un producto que hasta hace muy poco nadie pensó a dónde iba a parar. Y ese producto fue a parar a las tierras, fue a parar a los océanos, fue a parar a los ríos, fue a parar a cualquier lado, y eso implica hoy que en los lugares más recónditos de los océanos se encuentran micropartículas de plástico, por ejemplo, que, bueno, de no ser por la intervención del hombre, jamás hubieran existido, del ser humano, mejor dicho. Por lo tanto, digamos, ese es el contexto en el cual nos encontramos. Y las Naciones Unidas, de forma casi milagrosa, diría yo, logran el concurso de 193 países a favor de una Agenda 2030, de 2015 a 2030, con 17 objetivos. De estos 17 objetivos hay más o menos 5 que están vinculados con lo económico, 5 con lo social y 5 con lo ambiental. Esto implica que nos obliga a todos, si suscribimos ese modelo, a tener una mirada en los 3 aspectos y a no soslayar ninguno. Gran parte de las discusiones, de las polémicas, de las miradas que tenemos es porque, bueno, en las discusiones cotidianas alguien prioriza lo económico por sobre lo social o por sobre lo ambiental o viceversa, en cualquiera de las combinaciones. Y eso nos lleva a grandes discusiones y a no solucionar los problemas, porque hay problemas económicos y es necesario tener mayor producción, mayor crecimiento, hay problemas sociales en el Uruguay y en el mundo, y hay problemas ambientales. Por lo tanto, la mirada transversal esa es fundamental. Es la más difícil, es la más complicada, es la que obliga a dialogar más, a discutir más, a llevar adelante mayor cantidad de estudios, a basarse en evidencia y no a basarse en preconceptos, y es la que va a permitirle al mundo, si lo miramos de manera optimista, avanzar en un proceso de desarrollo que le permita seguir existiendo y que le permita realizar justicia en todas sus relaciones sociales. Así que estos 17 objetivos, Uruguay los ha adoptado, no solo los ha adoptado, hemos participado tanto en 2016, pero sobre todo 2017 y 2018, en la presentación ante el mundo de varios de ellos, en lo que se llama la Revisión Nacional Voluntaria, y participaremos en el año próximo, completando en el año 2019 el reporte completo de los 17 objetivos y la situación en la cual está Uruguay. Por decir alguna cosa, podemos decir que Uruguay está en una muy buena situación en términos comparativos, en materia de acceso al agua, en materia de saneamiento, en materia de generación de energías renovables, donde en cualquiera de los casos, salvo saneamiento, que es menor, un tema territorial, pero en el caso del agua y en el caso de la energía estamos llegando prácticamente al 100% de la población, cosa que otros países lamentablemente distan mucho de eso. Sin embargo, en materia de, por ejemplo, reciclaje de residuos o el tratamiento de los residuos como una riqueza y no como basura, estamos muy lejos. Hay una ley del pagamento que nos genera expectativas importantes, y estas revisiones nacionales voluntarias que hacemos, lo que hacen es poner en blanco y negro la situación del país en los avances que ha tenido y en los desafíos que
que tiene que llevar adelante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el punto de vista político e ideológico, como llamado, tienen una determinada concepción del mundo atrás, que no todo el mundo la tiene. Hay países, lo dije recién, 193 países lo suscribieron, pero existen amenazas muy grandes a los mismos. Voy a poner solo un ejemplo. El hecho de que el mundo haya llegado a un acuerdo en diciembre de 2015, en la cumbre de París, para encarar el cambio climático, y que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido con posterioridad a eso salir del acuerdo de París, es una de las amenazas más grandes que me parece que recibe un modelo del mundo, un modelo de hacer las cosas que le permitiría al planeta recorrerlo. Este modelo coincide básicamente con los caminos que el Uruguay ha venido recorriendo en estos últimos años, ¿verdad? Porque si ustedes analizan, bueno, el Uruguay ha tenido le ha asignado al desarrollo económico una importancia grande como motor, pero como condición necesaria, no como condición suficiente. Ha habido un incremento muy importante en beneficios sociales, en la matriz de protección social que tiene el Uruguay hoy. No, en materia de cobertura, no le envidia mucho a los países mal llamados desarrollados, pero en materia de calidad nos queda bastante por recorrer allí, ¿verdad? Y quizá de lo que hemos hablado menos, y capaz que lo que se ha hablado mal o no se ha podido dialogar de la mejor manera, es en el tema ambiental. Aquí en este punto, entonces, en la perspectiva hacia adelante, yo diría que hay dos temas que aparecen como temas fundamentales hacia adelante y oportunidades, ¿verdad? Uno es el tema de la digitalización. Los procesos de digitalización que estamos teniendo con la revolución digital llevan a que puedan existir beneficios enormes para el bienestar de las personas. Lo material va a existir siempre. La gente se va a tener que vestir, va a tener que abrigarse, va a tener que alimentarse, va a tener que vivir en algún lado. Pero los procesos, lo digital puede ayudar muchísimo a que las sociedades sean más eficientes y que sean más justas. Esto viene directamente vinculado con el desarrollo de la tecnología y creo que ahí tenemos una gran oportunidad para desarrollarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en eliminar algunos procesos tediosos que se tienen vía soluciones tecnológicas y que se les pueda simplificar la vida a la gente. Muchas veces no es solo generar en este aparatito una app para hacer tal cosa, sino que hay todo un proceso atrás, por supuesto, que hay que cambiar. Y en ese proceso atrás que hay que cambiar hay seres humanos y hay pequeños lobbies y hay resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un proceso importante. El segundo es el concepto de la economía circular, que están suscribiendo muchos países en el mundo y que reconoce la necesidad del concepto de economía circular, que es básicamente como lo hace la naturaleza. La naturaleza no tiene desperdicio. Un proceso que termina pasa a ser el inicio de un nuevo proceso. Sin embargo, es muy distinto a lo que yo explicaba anteriormente, planteaba anteriormente referido a lo que ha sido la economía lineal hasta el momento. Es así que en este concepto, el concepto de diseño aparece como una actividad fundamental, porque hay que pensar las cosas desde el arranque, es una actividad transversal básica. Ahora, hay que pensar las cosas desde el arranque de tal manera de ver qué destino final va a tener cuando la vida útil de un determinado producto se termine y para qué va a servir, en qué va a continuar, en qué otro producto va a continuar. ¿Cuánto tiempo? Me quedan 10 minutos. Ahí está. Para terminar esta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quiero compartir con ustedes una frase que escuché, que la verdad que me movió el piso, porque creo que todos venimos de determinada matriz ideológica y de determinada visión del mundo. Una persona dijo, es tan grande el cambio que se va a necesitar en los paradigmas de desarrollo en el mundo, y que se tiene que procesar, en algunos casos se está procesando, que hoy todos los países del mundo son países en desarrollo.
Entonces, para aquellos que venimos con la idea de que el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, y que somos subdesarrollados porque los otros son desarrollados, que es verdad, y que nos expoliaron una gran cantidad de riquezas hace 500 años, etcétera, 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 vemos una gran posibilidad y oportunidad de tener una mirada distinta al mundo. Cuando ustedes tienen una medida del crecimiento de los países, habitualmente se utiliza el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es una medida, es la mejor que hay, pero bastante relativa, y lo que sí es claro que mide solamente el desarrollo económico, ¿verdad? O el crecimiento económico. Eso existe, Alberto, de la década del 60 y antes quizá. Bueno, en los 90 el mundo creó, en una visión más amplia, el Índice de Desarrollo Humano, con 3 vertientes, tratando de contemplar el desarrollo social de las personas, una mirada más amplia. Existen algunos intentos de medir los objetivos de desarrollo sostenible. La fundación de Jeffrey Sachs, por ejemplo, ha hecho el intento y está publicado, lo encuentran en las páginas, en la internet, un índice de ODS, un índice de objetivos de desarrollo sostenible, y cómo ranquean los países en función de medir lo económico, lo social, lo ambiental. Cambia el mapa del mundo que conocemos. Ya deja de estar primero Estados Unidos, China disputándolo, porque estos ranquean por producto. Sin embargo, estos países pasan a estar Estados Unidos en el lugar 20 y pico, 30, China más o menos parecido, y aparece otro panorama. Los 4 países que están primeros en el planeta, en esta medición, son los países nórdicos. Se van turnando, pero está Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Tenemos a Cuba muy rankeado en América Latina. De hecho, estuve ahora en mayo en Cuba, en el 37 periodo de sesiones de la CEPAL. Ya lo habían anunciado el año pasado en México, pero volvieron a reafirmarlo, el compromiso del modelo cubano con los objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso de Cuba con ello. Uruguay rankea bien. Uruguay está en los primeros lugares de América Latina. Estuvo en el 2016 en el lugar número 1 de América Latina, en el lugar 40 del mundo. Después, bueno, se colaron Cuba, Argentina, Chile, allí en el indicador del 2017. Es justo reconocer que es muy difícil medir todo esto. No existen los indicadores en los países. Es difícil medir el producto en los países, así que imagínense, para empezar a medir 169 metas que componen estos 17 objetivos. Pero, de alguna manera, es una aproximación, que me parece que es correcta, a cambiar ese chip mental de que tenemos, de que los países más desarrollados son los países que tienen mayor crecimiento económico, mayor producción económica, sino que esto nos obliga, esa frase de que hoy todos los países son países en desarrollo, nos obliga a cambiar radicalmente esa mirada. Yo les hablé algo de la Dirección de Planificación. Imagínense que todo este tipo de cosas, cuando hay después de un periodo de crecimiento del Uruguay, por allá por el 2012 llegamos de alguna manera, cuando hubo el pico de crecimiento, llegamos de alguna manera a tener los límites de nuestra propia economía allí, desempleo prácticamente estructural, necesidad de incorporación de más gente. Ahora hemos tenido una reversión y un incremento parcial del desempleo que se había obtenido bajar, pero de cualquier manera, en la mirada larga es necesario decir, bueno, ¿cómo seguimos? Es imprescindible, no se puede trabajar sin una mirada a largo plazo. Eso nos parece crucial. Que es el otro objetivo, es el otro beneficio que tiene, además de ser transversal, la agenda de ODS, de que es 2030. Nosotros estamos trabajando con técnica de perspectiva en varios temas. Tratamos de hacerlo en todos los temas, pero también hay un nivel de recursos y de posibilidades, entonces hemos priorizado. Tenemos dos grandes, en la mirada de largo plazo tenemos dos grandes grupos de temas. Uno, todo lo vinculado con lo poblacional, estudio de cómo va a evolucionar la población del Uruguay hasta el año 2100. Ya sabemos que en el 2050 no vamos a ser 6 millones, seremos máximo 4 millones, que va a haber un proceso de envejecimiento de la población, y esto lo estoy diciendo con alegría, porque me parece que es bueno que la gente viva más,
no se puede plantear el tema de que el envejecimiento es una cosa negativa ni que nos va a traer todos los males. Obviamente genera desafíos importantes, básicamente en temas previsionales y en temas de salud, el costo de salud, y son desafíos que habrá que encarar, pero ese grupo de lo poblacional lo tenemos vinculado con temas de salud, con temas de educación, y hemos presentado ya perspectivas del mercado de empleo en Uruguay futuro, con la incertidumbre que genera el cambio tecnológico y el hecho de que vamos a tener empleos, hoy tenemos empleos que hace 10 años ni teníamos idea que podían existir. Dentro de 10 años vamos a tener una gran cantidad de empleos que no tenemos idea de cómo son por el cambio tecnológico que se produce, pero que se van a crear, y otros que van a desaparecer. Entonces, lo poblacional, el mercado de trabajo, la educación, la salud es un grupo. El otro grupo tiene que ver con lo productivo. Y allí partimos del trabajo ese que mencioné anteriormente, de 2008, de 10 complejos productivos, y de ahí elegimos 6. Y estamos haciendo prospectiva, es decir, vamos a tener un producto de aquí a marzo que viene, 6 productos en estos 6 grupos, uno relacionado con bioeconomía, alimentos, otro relacionado con bioeconomía, forestal, madera, celulosa, otro relacionado con industrias, con energías renovables, otro vinculado con industrias creativas, otro vinculado con turismo y otro vinculado con las tecnologías de información y comunicación, que tienen que ver con ello, y también con organismos del sector privado, academia, tratando de hacer este proceso lo más amplio posible para tratar de congeniar todos los saberes que el Uruguay tiene en esa mirada que nos permita en estas áreas decir, bueno, cuáles son las tendencias mundiales y qué oportunidades y qué riesgos aparecen en cada uno de estos temas. ¿Para qué? Para alinear en el corto plazo las políticas públicas a esos objetivos. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Uruguay es la vinculación, no solo del Uruguay, entre planificación y presupuesto. Alberto sabe muy bien de lo que estoy hablando. Una cosa es la planificación y decir, bueno, fenómeno, vamos para acá, después hay que bajar a tierra y decir, ponemos los pesos acá, los pesos acá, los pesos acá. Y a veces poner los pesos acá implica sacar los pesos de otro lado. Me dice Eduardo que está el tiempo concluido, entonces voy a dejar para la segunda intervención la mirada más de corto plazo, que es Transforma Uruguay, que es algo que venimos trabajando institucionalmente y que me parece interesante que ustedes lo conozcan. Gracias.